Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta el versículo 7. Desde anoche nosotros hemos comenzado, hemos compartido sobre el concepto bíblico del vocabulario, la justicia, el ser llamado justo. Es muy diferente que nuestros pensamientos. Entonces, en esta mañana quisiera compartir sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Es necesario que los hombres que presten la atención a la Biblia, porque en la Biblia nosotros podemos conocer la situación del corazón de Dios. En el libro de Corintios hay un versículo donde dice: fuera del Espíritu, ¿quién conocerá la situación del Espíritu, la situación del corazón? Por ejemplo, cada día la situación del corazón de mi corazón, mi espíritu varía, es variable. Entonces, ¿yo qué pienso? ¿Qué opino si ustedes conmigo no dialogan? Conmigo si no conversan. Ustedes nunca pueden poder saber en mi corazón qué situación está pasando. De la misma manera, solo el Espíritu Santo, el Espíritu enviado por Padre Celestial, escudriña los designios de los pensamientos, la situación del corazón del Padre Celestial. Y gracias a Dios por la Biblia. Si Dios no nos hubiera permitido la Biblia, entonces la humanidad, ¿cómo podría conocer la situación del corazón de Dios? Y si fuera así, ahora cada quien, independientemente, según su propia medida, que cada quien tiene la suya propia, trataría de interpretar el corazón de Dios. Luego estarían diciendo: esto es la voluntad de Dios, allí está la voluntad de Dios. Para mí eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí es esta. Entonces el mundo ahora estaría en un caos, discutiendo fuertemente. Pero Dios nos ha permitido
la Biblia. Por eso una iglesia verdadera tiene que ser una iglesia verdadera. ¿Y cómo decir? Bíblica céntrica. O sea, Biblia tiene que ser centro. La Biblia que dice. Una iglesia, y para dirigir los miembros, la Biblia si no sería la medida principal, el barómetro principal. Si no usaría la Biblia para poder medir la verdad de Dios, eso no sería la iglesia del Señor. En estos días yo, traduciendo algunos textos, y pude pensar un poco. Y un famoso, un reconocido siervo de Dios, él dijo, el evangelismo moderno es diferente que el evangelicalismo antiguo. Entonces el evangelicalismo y el evangelismo es diferente. Entonces, antes que en la comunidad cristiana a nivel internacional se levantara la nueva teología, la teología liberal, antes de que se levantara la nueva teología, la teología liberal, en el mundo había los predicadores, fueron denominados evangélicos conservadores, evangélicos fundamentalistas. Entonces, ¿quiénes son los evangélicos fundamentalistas? Conforme a la Biblia, los que compartían, los que anunciaban el evangelio que está escrito en la Biblia. Entonces, por ejemplo, un vocabulario bien reconocido, el pecado original. Ese es producto de la nueva teología. Entonces, en ninguna parte de la Biblia encontramos tal vocabulario, el pecado original. Cristo murió por el pecado original. ¿Dónde ha sacado ese versículo? Si nosotros leemos la Biblia no dice que Cristo llevó solo una parte del pecado de nuestra vida, sino en Colosenses dice, Él llevó todos los pecados, dice. Entonces los teólogos, influenciados de la nueva teología, cuando leen, no pueden ponerse de acuerdo. La Biblia dice, Cristo llevó todos los pecados, pero yo sigo pecando. Entonces, para poder aceptar, esta palabra para mí es muy dura. A mí me choca. No estoy de acuerdo. Entonces, ellos comenzaron a usar sus propias razones humanas. Entonces, comenzaron a agregar el razonamiento humano. A pesar que la Biblia dice que Cristo llevó todos los pecados, pero ¿cómo? ¿Cómo que Él llevó todos los pecados? Todos los seres humanos deben ser sinceros y francos. Seguimos cometiendo pecados. Entonces, la explicación correcta de este versículo sería siguiente. Él llevó el pecado original, el pecado que heredó de Adán. Pero los pecados que nosotros cometemos diariamente, cada día tenemos que pedir el perdón y luego podemos recibir el perdón del pecado. Eso es la nueva teología. Pero los evangélicos fundamentalistas, por ejemplo, Martín Lutero, D.L. Moody, Charles Spurgeon, y los evangélicos fundamentalistas
nunca anunciaron tal clase del evangelio. Ellos solamente anunciaron el evangelio que está escrito en la Santa Biblia. Ustedes saben muy bien el renacimiento de la ciencia y los artes, cómo nació en Europa. ¿Quiénes los que causaron el renacimiento de la ciencia y los artes? Los historiadores, según su punto de vista de historiador, escribe. Pero todos los que estudian la Biblia, el renacimiento de la ciencia y los artes fue causado por los cristianos salvos de aquel tiempo. Que la era de la Edad Media, la Iglesia Católica tenía gran influencia en el mundo occidental, políticamente, militarmente. Entonces, había una época, una era que prohibía leer la Biblia. Además, era difícil conseguir la Biblia en su mano. Solo dependía del oído de algunos conocedores, algunos que tienen conocimientos. Como enseñaban, solo dependían de ellos, todo lo que ellos decían, tenían que creer como la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo había los cristianos que escondidamente leían la Biblia. Ellos, leyendo la Biblia, muy pronto cayeron en dilema. La enseñanza de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Santa Biblia no se coincidían. Porque es diferente. La Biblia no dice así. Entonces ellos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, por la inspiración del Espíritu Santo, por la ayuda de algunos cristianos que conservaban el Santo Evangelio del tiempo de Jesús, algunos descubrieron el Evangelio, recibieron la salvación. Luego comenzaron a levantarse los verdaderos siervos de Dios, que fueron denominados por los historiadores, por los teólogos, evangélico fundamentalista o evangelicalista conservador. Entonces ellos comenzaron a predicar, la Santa Biblia dice así. La palabra de Dios no está de acuerdo de tu enseñanza. Según la Biblia, así predicaba. Entonces ustedes cuando visitan al país República Checa, la Praga es la capital, el parque principal, o sea, la plaza principal de la ciudad Praga, ahí está una estatua de Jan Hus. Entonces, Jan Hus, ¿quién es Jan Hus? Es un personaje 100 años antes de Martín Lutero. Él se levantó contra la Iglesia Católica. Descubrió el Santo Evangelio. El hombre únicamente es santificado por la fe en Cristo Jesús. A través de la fe, la sangre del Cristo, nuestro pecado se perdona. Ningún hombre puede perdonar el pecado de otra persona. ¿Qué pasó? Entonces, hasta ahora, que los checos respetan en gran manera, lo toman como un personaje legendario que les influencia hasta ahora. Sus estatuas. Y además, en la plaza, en un sitio hay muchas X marcadas, con una placa de bronce, explicación. Varios allí resistiendo contra la Iglesia Católica fueron asesinados, llegaron a ser mártires de la fe. Es las marcas. Son los influenciados por la enseñanza de Jan Hus.
el Señor Jesucristo es el único Salvador. Nadie puede perdonar el pecado de otra persona. Nuestro pecado no se perdona por la ofrenda ni por sacrificio, sino solo Jesucristo. Él murió por nuestro pecado. Cada quien cree en Él, al momento de creer la obra del Cristo, recibe la justicia de Dios y la salvación. Pero Jan Hus finalmente fue asesinado por la Iglesia Católica, fue quemado. Entonces, después de la muerte de Jan Hus, los seguidores de Jan Hus, los que fueron influenciados por Jan Hus, abandonaron la República Checa. Se expandieron en toda parte de Europa. Se escaparon del dominio de la Iglesia Católica. Comenzaron a compartir el Evangelio. La Biblia no dice así. La Biblia no dice así. Después de 100 años de Jan Hus, se levantó el otro hombre, Martín Lutero. Pero Martín Lutero se levantó en el tiempo bien preciso. Muy aparte de la cuestión religiosa, los europeos estaban cansados de la Iglesia Católica de maltrato. En aquel tiempo se levantó Martín Lutero. Entonces Martín Lutero, leyendo la Biblia, entendió. El Evangelio de la Biblia es muy diferente que el Evangelio de la Iglesia moderna, de la Iglesia aceptada por el gobierno. Es muy diferente. Entonces, en el tiempo de Martín Lutero, muy aparte de la cuestión religiosa, la sociedad ya estaba harta. Estamos ya hartos nosotros de maltratos, de menosprecios. En aquel tiempo, justamente un hombre descubre la imprenta metálica, Gutenberg. Entonces este hombre Gutenberg, que hace todo lo que Martín Lutero predicaba, imprimía. Y también su madre, la madre de Gutenberg, era una cristiana que por la influencia de Martín Lutero recibió la salvación. Tanto quería leer la Biblia. Entonces este alemán Gutenberg, viendo a su madre que anhela leer la Biblia, él se decide, voy a imprimir la Biblia. Él descubre la técnica de hacer la imprenta metálica. Comenzó a imprimir en cantidad la Biblia, las predicaciones. Se expandieron a muchos europeos. Los europeos, leyendo la Biblia, escuchando la predicación de Martín Lutero, se dieron cuenta. Él dice la verdad. La Biblia dice así. Nosotros hasta ahora hemos dependido de la enseñanza de la Iglesia Católica, solo dependido del oído, pero ahora oímos, leemos, no se coinciden. La Biblia no dice así, Él dice la verdad. Eso fue la motivación del renacimiento de la ciencia y los artes en Europa, que ha traído un gran avance. Estaba muy bien la gente que durante mucho tiempo en una era negra, en una era de tiniebla, los que vivieron en ignorancia se despertaron. La Biblia que dice, vamos a usar la ciencia, vamos a razonar. Está muy bien, razonemos antes de oír y escuchar. Entonces, hasta en el sentido social ha traído un gran avance. Se desarrolló en gran manera la mentalidad de razonamientos de gente europea. Pero ¿qué pasó? Allí Satanás trabajó. En el primer tiempo de la era,
y la era de la Edad Media, cuando recién inició el renacimiento de la ciencia y los artes, el Evangelio con gran poder se expandió en toda parte de Europa. Satanás es el enemigo de Dios. No pudo ver que el Evangelio que se expanda. ¿Qué ha hecho? Está bien razonar, meditar está muy bien. Y luego Satanás levantó un nuevo estilo de teología. La nueva teología, teología ideal. La Biblia también tenemos que criticar según nuestro razonamiento humano. No tenemos que creer como dice, como tal cual, sino tenemos que usar la razón. Razonemos. Y luego se levantó un nuevo movimiento. La Biblia es la palabra de Dios, pero no toda. Entre 66 libros, hay algunos libros que tienen problema de la traducción. No fue bien conservado. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero sobre la Biblia pusieron la razón humana. Razonemos. Y luego nació la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Criticar la Biblia. Entonces ellos pusieron el razonamiento humano sobre la autoridad de la Santa Biblia. Allí nació la nueva teología. La teología moderna, teología liberal. La gran mayoría de las iglesias de hoy son hijas de la nueva teología. Actualmente los famosos evangelistas son de la nueva teología. ¿Cómo son ellos? Hasta una parte de la Biblia habla igualito que los antiguos evangélicos fundamentalistas. Cristo es el único Salvador. Aparte de la fe, nadie fuera del Cristo puede recibir la salvación. Así debería ser. La Biblia dice así. Pero llega a última parte que dice, pero Dios reconoce la conciencia humana. En el mundo hay muchas personas que nunca han oído el Evangelio y se mueren. Si ellos irían al infierno, Dios sería demasiado injusto. Dios reconoce la conciencia humana. Aunque no sea cristiano, no conozca Biblia, no conozca al Cristo, fuera del Cristo, aunque sea de otra religión, si conforme a su ciencia, haciendo lo bueno, vive, sí se salva su alma. Increíblemente, uno de evangelistas de mayor influencia de este siglo, Billy Graham, él también lo declaró. Hay la salvación fuera del Cristo. En Corea hay un pastor muy famoso a nivel internacional, pastor Yonggi Cho. Su otro nombre es David Cho, de Asamblea de Dios, de la iglesia más grande del mundo. Un día, una universidad budista del Corea, Universidad Dongguk, es el nombre de universidad en Corea del Sur, es una universidad fundada por los budistas. Muchos profesores son budistas, monjes budistas. Le invitó. Él dio su charla. Y después los alumnos budistas hicieron una pregunta. ¿Por qué la Biblia es tan egoísta? El budismo así no enseña. Según el budismo, aunque no conozca el budismo, pero una persona vive haciendo lo bueno, eres Buda. Así enseña. Y que dijo es, eres Buda. El que hace lo bueno con su conciencia, ayudando a la sociedad, vive, eres un nuevo Buda. Aunque no sea budista, sí puede entrar a vida eterna. Pero el cristianismo es, ¿por qué tan egoísta?
Ahí Pastor Yonggi Cho públicamente habló. ¿Quién dice que el cristianismo es budista? Egoístas. Aparte del Cristo, no piense que nosotros enseñamos que no hay otra salvación. Sí hay la salvación. Cada quien conforme a su conciencia, aunque sea cual sea su religión, si él fuere correcto, una persona limpia, vive conforme a su conciencia, si Dios lo reconoce, su alma será salva. Causó gran problema a un pastor que influenció al mundo entero. Hasta ahora muchos pastores leen los libros del pastor Yonggi Cho, que dice, quiero ser como él, quiero que mi iglesia sea como su iglesia. Toma como un ejemplo, eres también hijo de la nueva teología. Actualmente muchas iglesias no respetan la Biblia, respetan más la música, respetan más el ambiente musical. El culto se ocupa de diferentes instrumentos musicales en vez de la predicación, abrir la Biblia, en vez de la conferencia bíblica, razonando con la Biblia abierta en vez de descubrir el corazón de Dios, pura música y emociones. Lagrimean, confiesan su pecado, luego al salirse de la puerta de iglesia, la mitad de gracia que recibió se reduce. Cuando se regresa a su casa, se va todo, se desaparece. Comienza a vivir cometiendo pecados, muchos errores. No piensen mal de mí. Este pastor vino para criticar a todos. No, no es así. Mi propósito no es criticar a alguna iglesia. Por eso, un reconocido predicador estadounidense, él dijo, el evangelismo moderno es diferente que el evangelio antiguo, el evangelicalismo antiguo. No es el mismo evangelio. El evangelio moderno aceptó la filosofía humana. Interpretar la Biblia con punto de vista filósofo. ¿Cuál es la base de la filosofía? La razón humana. ¿Por qué? ¿Para qué? La medida de filosofía es el humano. El razonamiento humano. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. No me parece. No. Yo no pienso así. Esa es la filosofía, la base. Pensar, ¿por qué? Esa es la alta crítica sobre, después del renacimiento de la ciencia y los artes. Satanás no quería perderse y vio cómo el evangelio renació otra vez, o sea, se revivió. Con fuerza comenzó a salvar a muchas personas. Satanás no pudo ver. Voy a frenar. ¿Cómo? Y Satanás tomó el punto muy importante. El razonamiento es importante. Razónate. Y luego nació la alta crítica. Con el razonamiento humano, criticar la Santa Biblia. Entonces, ellos en realidad, más que la Biblia, a su razonamiento ha dado mayor peso. Muchos teólogos de hoy en realidad son ateos. No creen en Dios. Para ellos la teología es una línea de muchas líneas de filosofías nada más. Según la teología, teológicamente es así. Cuando escuchamos atentamente su palabra nos damos cuenta, no cree la Biblia. No cree la Biblia, él cree en su propio razonamiento. Es la obra de Satanás. Por eso, y algunos bien reconocidos cristianos, evangelicalistas, advertían, el evangelio moderno es diferente que el evangelicalismo antiguo. Los evangelistas modernos son muy diferentes que los evangelicalistas.
Es muy diferente que los evangélicos fundamentalistas. Hasta ahora ustedes cuando entran en YouTube, entran a algunas redes sociales, pueden encontrar la pelea, el debate que se está llevando entre los cristianos fundamentalistas y los cristianos modernos de hoy. Entonces, el cristiano fundamentalista, aparte de la Biblia, todo lo que los teólogos dicen no creen. Solamente creen lo que la Biblia dice. Un famoso teólogo sale, un famoso cura, dice, aparte de la Biblia hay la salvación. Un fundamentalista que dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué entonces Cristo dijo, yo soy el único camino? Yo soy la única verdad. Si fuera aparte de mí, nadie puede entrar a su reino. ¿Por qué la Biblia dice así? ¿Qué dice? Sí, está escrito así, pero plano, razónate bien. Razónate bien. ¿Cómo tú puedes creer tal como está escrito así? Así dice. La Biblia para creer puramente es demasiado antigua. Se necesita un evangelio moderno, más razonable. Finalmente, como se dice, los que tratan de unificar las religiones, ecuménico, ¿no? Ecuménicos. Es satánico. Es satánico. Es la obra de Satanás. ¿Cómo el budismo y el cristianismo pueden unificarse? Imposible. Es igual que aceptar varios salvadores. El Buda es un salvador. Jesús es otro salvador. El Mahoma es otro salvador. Blasfemia, dice. Entonces, para nosotros debe ser importante la Biblia que dice. Yo muy a menudo, a la hora de compartir, aunque mi oyente sea un pastor, a veces, muy rara vez hasta con un sacerdote he debatido. ¿Dónde dice? Señor, ¿dónde dice? ¿Puede abrir la Biblia? ¿Dónde dice? ¿Puede comprobar? ¿Dónde dice? Compruébame. Pero, así yo no aprendí. Pero ¿quién le enseñó? A mí no me importa. ¿Dónde dice? A ver, ¿puede comprobármelo? Compruébamelo. ¿Dónde dice que Cristo llevó el pecado original? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que si pide el perdón, Dios le perdona? La primera de Juan capítulo versículo 9, totalmente mala interpretación. Para los cristianos salvo. Si alguno diría, por ser salvo, yo no peco, está mintiendo. Aunque sea salvo mientras que está en este cuerpo, el cuerpo débil, frágil, comete errores. Cristo lo sabe, aunque le perdonó por completo. Está listo que le confiesa. A él le reconozca, Señor, a pesar que soy salvo, estoy en el mundo, soy débil. Cuando lo reconoce, lo confiesa a Cristo, a él una vez da el entendimiento. Por eso él murió, renueva su ser, luego dirige con la guía del Espíritu Santo. Esa palabra no se dirige a los pecadores, sino a los cristianos, salvo que ya son justos por medio de la fe. Mal interpreta. Aquí dice, si un pecador cuando pide el perdón, él nos perdona. Entonces, Cristo en vano murió. La paga del pecado no es sangre, no es la muerte, sino la oración. Se equivoca. Entonces yo hago una pregunta. Bueno, si tú crees así, te hago una pregunta. He aquí una persona. Esa persona acaba de cometer un pecado. Sin tener la oportunidad de poder confesar su pecado, si se muere accidentalmente, ¿a dónde va? Queda pensativo. ¿No confesó? Si no confesó, no tuvo la oportunidad, murió, ¿a dónde va? ¿Al infierno? No, ¿al cielo?
no tiene base bíblica. Entonces la salvación depende de la confesión, depende del esfuerzo humano. Se equivoca en gran manera. La confesión es diferente que el arrepentimiento. La confesión solo tiene sentido en la vida de creencia después de ser salvo. En cuanto a la relación con el Padre Celestial, malinterpreta. Muchas personas que todavía sienten pecadores lo toman como el escudo de su fe. Me siento condenado. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Por qué tu corazón está condenado? Pero la Biblia dice que cuando confieso mi pecado, malinterpreta. Muchos cristianos modernos, ¿qué dice? Pero. Siempre dice, pero. Aquí dice, pero. Aquí dice así, pero. Ya termino ese versículo con un punto final. Pero él agrega una palabra, pero. Pero, pastor. Ahora que pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice, si tú estás en Cristo Jesús, no debería haber ninguna condenación en tu corazón. Porque la ley del Espíritu te ha liberado de la ley de la muerte, de la ley de la letra. Porque estás condenado. Pero vamos a pensar humanamente. Amigo, vamos a cerrar la Biblia. Razonemos. Como hombre a hombre, humanamente, yo sigo cometiendo pecado. Ahí me doy cuenta, todavía no ha aceptado la salvación. Todavía su alma no ha renacido a través del santo evangelio de la Biblia. Lo que él cree es su propio corazón, en vez de la palabra de Dios. En el libro del Proverbios, en versículo, el que cree en su propio corazón es necio, dice. ¿Por qué? La Biblia que dice, el engañoso es el corazón. Y perverso que todas las cosas más perverso que todas las cosas del mundo, dice. La Biblia dice, el que confía en el hombre, el que confía en su propio corazón humano, es necio, es maldito, dice. Porque en el corazón humano, Satanás libremente puede agregar algún pensamiento, alguna idea. Es el campo de Satanás. En el cuerpo humano, Satanás libremente produce los pensamientos. Creer en su propio corazón es creer en el mismo Satanás. Muchas personas creen en sí mismo en vez de creer en la Biblia. Su Dios es su sí mismo. Su Dios él mismo es su Dios. Nunca creyó a Dios. Incrédulo. Nunca se arrepintió de creer en su sí mismo. Se equivoca. Si ustedes realmente aman a Dios, a ustedes deben ser importantes. ¿Qué dice la Santa Biblia? Cuando me muera, el único que me pueda respaldar, me pueda presentar, me pueda proteger ante el juicio de Dios es la Santa Biblia. Cuando ustedes se mueran, si llevaría una tesis de un doctor, un gran teólogo dijo así, Dios, ¿quién es él? Pero eres famoso teólogo, ¿usted acaso no lo conoce? ¿Quién es él? Él dijo así, por eso yo creí, al infierno, apártate de mí,
hacedor de maldad. Apártate de mí. La Biblia que dice en el día de los últimos juicios, delante del trono blanco, los libros están abiertos, dice. Aparte del libro de la vida, es la lista donde están escritos, la lista de todos los salvos. Aparte del libro de la vida, los libros están abiertos. ¿Con cuáles libros Dios juzgaría al mundo entero? ¿Con cuáles libros? ¿Cuál es uno del libros más famosos del Perú? ¿Cuál libro? En el día del juicio, por ejemplo, con el diccionario de Real Academia Española, ¿Dios va a juzgar al mundo entero? No. Los libros son Biblias. Conforme a la Biblia, Dios va a juzgar. Aquí dice así, tú no me has creído. Yo no lo sabía. Tú leíste, no creíste. La Biblia va a ser la única medida con que Dios juzga el mundo entero. Entonces, Satanás astutamente trabajó en la historia humana. Cada vez que por medio de un gran personaje, un cristiano, Dios fuertemente levantaba su santo evangelio, Satanás otra vez daba revancha. Otra vez atacabas. Razonando bien comprendiste. Bueno, cree tus razonamientos. Finalmente el mundo dejó de creer la Biblia. Ellos pusieron el razonamiento humano encima de las Santas Biblias. Entonces, cree más. Es la alta crítica. Criticar la Biblia. Por más que dice así, no debemos creer así. Razónate bien. Es alta crítica. La alta crítica. Criticar la Santa Escritura de Dios. Yo uso la Biblia, Reina Valera, solamente de letras. No me gusta alguna Biblia que se lleva diccionario abajo, las explicaciones de los teólogos. Al leerlo a veces me desespero. Me doy cuenta, eres un ateo. Él no cree la Biblia. Según el teólogo fulano, al leer bien, él no cree la Biblia. No quiero que en la Biblia haya esa tontería y basura. No leo esas explicaciones. Me doy cuenta, tiene un buen nombre, un nombre bien reconocido internacionalmente, pero al leer bien, niega la Biblia. Eres uno del hijo de la alta crítica, la nueva teología de este siglo. No cree la Biblia, es un filósofo. Entonces, en esta mañana hemos leído Génesis capítulo 3. Yo, como he dicho, vamos a compartir sobre el pecado. Yo les hago una pregunta, doy una pregunta ahora. He leído desde el versículo 1 al 7. Entre estos 7 versículos, ¿puede ubicar el pecado ustedes? Génesis capítulo 3 nos presenta una antigua historia de nuestro origen. Cómo el pecado ingresó al mundo. ¿Qué es el pecado? ¿Y cómo ingresa el pecado en el mundo? Desde el versículo 1 al 7 que yo he leído, ustedes pueden ubicar. ¿Esto es el pecado? Yo quiero que me explique. Ustedes me contesten. Pastor, en el versículo 2, versículo 3, versículo 4, yo creo que en el versículo 5, este es el pecado. Yo quiero escuchar sus opiniones. El pecado. Según esta parte, del versículo 1 al 7, ubiquen dónde está el pecado de Adán. Quiero escuchar a sus opiniones. Pastor, según mi parecer,
en el versículo 3, versículo 4, donde dice, aquí está el pecado. ¿Ustedes pueden ubicar dónde está el pecado? ¿Cómo? ¿Qué es el pecado que este capítulo explica a nosotros? Versículo 3. Otra persona. Versículo 2. Otra persona. 5. 6. A ver, ¿qué es 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, el hecho que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal, quiere decir que es el pecado. 4, ¿qué es? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 3. Están haciendo adivinanza ustedes. Juego de adivinanza. Yo adivino. El versículo 2. Bueno. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, segundo Romanos capítulo 12, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre, sin duda se refiere a Adán. ¿Cómo el pecado entró en el mundo por un hombre? Bueno, segundo Romanos capítulo 5, versículo 12, en el libro de Génesis capítulo 3 nos explica cómo el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 7, ¿dónde está el pecado de Adán? El pecado que Romanos capítulo 5, versículo 12, indicó. ¿Qué es el pecado? Dice que por un hombre el pecado entró al mundo y la muerte. Y luego, así muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice que todos los hombres están muertos, dice. Muerto. Eso no se habla del sentido físico. Espiritualmente están muertos todos. Somos muertos para Dios. Somos muertos para con la vida de Dios. No somos vivos, muertos somos. Un muerto no tiene nada de sensibilidad. Un vivo se acerca a un muerto, sobre un muerto orina. Un muerto, ¿qué reacción le da? Nada. Un vivo a un muerto escupe. Un muerto, ¿cómo se reacciona? ¿Se pone defensivo? Se levanta, luego se pone con 2 puños cerrados. ¿Me escupiste? ¡Te pego! Así dice. Un muerto, están muertos. Así la Biblia, los hombres espiritualmente están en un estado muertos para con la vida de Dios. No nos entendemos para nada con Dios. No entendemos porque estamos muertos a Dios. ¿Qué es el pecado? Algunos dijeron, versículo 6, el hecho que comieron el fruto del árbol de la ciencia y del mal. ¿La Biblia estará de acuerdo de esa opinión? Vamos a ver el versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aquí que dice, el hecho que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, la Biblia, ¿cuál vocabulario usó? La transgresión, dice, el delito. Romanos capítulo 5, versículo 12, habló cómo el pecado entró al mundo, dice, por un hombre. Pero versículo 14, el hecho que Adán y Eva desobedecieron, comieron el fruto prohibido, es la transgresión de Adán y Eva, dice. Nunca nosotros hemos cometido la transgresión que Adán cometió, porque nunca hemos comido el fruto prohibido. Pero el pecado está con nosotros, ¿o no? Entonces, la transgresión y el pecado son distintos. Muchas personas, por no prestar su atención a la Santa Biblia, no lo distinguen. ¿Qué es el pecado? ¿Qué son los pecados? ¿Qué son los delitos? ¿Qué son las transgresiones? No distinguen. Si yo les diría, ¿dónde está la transgresión de Adán y Eva en el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 7? Sin duda el versículo 6. Fue tentado por Satanás y vieron, se veía agradable, bueno para comer, agradable para alcanzar la sabiduría de Dios, extiende su mano a comer, es la transgresión. Es el delito. La Biblia, cada vocabulario, precisamente usa con diferente sentido, tiene diferentes definiciones. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿De qué está hablando? Está hablando del sacrificio eterno que Cristo ofreció una sola vez para siempre. Después de la muerte de Cristo, ustedes en la Biblia pueden confirmar, aquí Hebreos capítulo 9, capítulo 10, que dice, Jesucristo entró al lugar santísimo, pero no del templo hecho de mano humana, sino del cielo. Bíblicamente existen dos templos de Dios. El verdadero es celestial, el terrenal, hecha de manos humanas. El primer templo fue el tabernáculo que Moisés hizo. Que el segundo templo fue el templo de Salomón. El tercer templo fue el templo de Zorobabel. El cuarto templo fue el templo de rey Herodes. Todos los templos construidos en la tierra conforme al modelo que Dios mostró a Moisés en una visión fueron destruidos. Ahora el sueño de los judíos, reconstruir el templo en Jerusalén. Tiene el templo por completo, por pieza ahora, para poder ensamblarlos. Todos los templos creados en la tierra conforme el modelo que Dios mostró en la visión fueron destruidos. Jehová se ha apartado de aquellos templos. Pero hay un templo, es verdadero, en el cielo. En el templo terrenal había una tribu que se llevaba el servicio de sacerdocio, la tribu Leví. En la tierra, entre 12 tribus de Israel, la tribu Leví tiene el sacerdocio.
Entonces los hijos de Leví turnamente llevaban el servicio del sacerdotes. Entonces en el templo celestial, ¿quién va a ser el sacerdote? En la tierra los sacerdotes cambiaban porque eran seres humanos, estaban cubiertos de defectos humanos, también ellos eran mortales, morían, por turno tenían que cambiar. Pero en el templo celestial hay solo un sacerdote, inmortal. Es el sumo, no es de tribu Leví, es de otra tribu, de tribu Judá, conforme a la promesa. Eres el sumo sacerdote, es el Cristo. Entonces, en el altar del holocausto, donde ofrecía las ofrendas para recibir el perdón del pecado, en el altar terrenal, con diferente ofrenda, con sangres ajena cada vez. ¿Por qué? Ni un toro, ninguna oveja, una vez cuando muere, pudo eliminar el pecado de la humanidad. Es imposible. Sino podía eliminar el pecado que cada quien traía esa ofrenda. Entonces, en el altar holocausto del templo celestial, no con muchas ofrendas, una sola ofrenda, un solo cordero, también es Cristo. Él se lleva doble papel, es el sumo sacerdote. El que ejecuta aquella ofrenda, él mismo es el Cordero. ¿Cuántas veces muere en la tierra? Muchas veces. ¿Por qué? La sangre del toro, la sangre de cabra, solo pudo eliminar el pecado que cometió una vez. Si puede cometer otra vez, trae la otra ofrenda. Pero en el tabernáculo celestial, la ofrenda que murió una sola vez muere. Nada más una sola vez. Porque es una ofrenda eterna. Aunque descendió a la tierra, en la historia humana, en un punto de historia humana, en el mundo limitado de tiempo, según nuestro punto de vista, existen tres conceptos del tiempo: pasado, presente y futuro. En el mundo eternal no existe aquellos conceptos. Solo es la continuación del tiempo presente. Es el mundo eternal. Del mundo eternal se descendió el mismo sumo sacerdote, el mismo Cordero. Él cuando vino, se bajó al mundo del tiempo humano. Él comenzó a usar un lenguaje difícil de comprender. ¿Qué dijo? Yo soy la alfa y la omega. ¿Cómo? La alfa y la omega. La alfa es la A. La omega, la Z de abecedario griegos. Yo soy la alfa y la omega. Según el abecedario castellano, yo soy la A y la Z. ¿Qué quiere decir? Él está sobre todos los tiempos. Está loco, los dijeron. Endemoniado. Abraham no me trató así. Tú teniendo menos de 40 años de edad, ¿acaso conociste a nuestro padre Abraham? Sí, yo lo conocí, él no me trató así. Está mal de cabeza, endemoniado. Jesús un día, yo vi cómo Satanás, como relámpago, desde el cielo a tierra, fue caídos. ¿Cuándo ha sucedido la caída de Satanás? Antes de la fundación del mundo humano. Jesús dijo, estando hace 2000 años entre los judíos, yo vi que como Satanás fue y cortado del cielo y caído en la tierra. Está endemoniado. Jesús estaba en el mundo del tiempo limitado, pero no perteneció a él. Estaba sobre el mundo del tiempo limitado. Al momento de llamar a Pedro, él no vio solo Pedro de ese momento, vio su vida completa. Sígueme, te haré pescador de hombre.
Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, jamás. Nunca y jamás. Me vas a negar 3 veces. Pero no te preocupes. Su perdón, su llamamiento era eterno. Nosotros no somos como Jesús. Por eso cuando contratamos un obrero, por ejemplo, estoy construyendo un edificio para la iglesia, viene un obrero, aquí no hay vacante, ¿no busca algún obrero? Pruébame, oye nomás. Yo le pruebo, trabaja duro, un montón de arena, solo en 2-3 horas, todo lleva a otro lado. Me gusta. Me gusta. Te contrato. Vamos a hacer firma. Entonces, hago firma. Se regresa al día siguiente. No hace nada, ni siquiera un dedo de su mano quiere mover. Eso ha sucedido conmigo cuando estaba en Paraguay. Ni sabía hablar español. Se aprovechó de mí. Al día siguiente vino a trabajar. Me miró. No. Todo el día como sinvergüenza. Con mi poco español le dije, estás despedido. Ya vete. No me voy. Yo hice firma. Te voy a demandar ante el Ministerio de Justicia. Te voy a demandar. Se ha aprovechado de mí. Nosotros somos seres humanos. Al momento de elegir una persona, solo podemos ver su estado del tiempo presente. También con algunos documentos o antecedentes, por si acaso no tiene algún antecedente. Pero no puedo ver su futuro. Cristo es diferente. Cuando llamó al Pedro, sígueme, te haré por pescador de hombres. Leyó su vida completa. Muchas personas creen que Cristo fuera como uno de nosotros. Entonces, Cristo vino, murió una sola vez en la cruz hace 2000 años según nuestro punto de vista. Pero según su punto de vista de Dios, Cristo murió una vez para siempre. Por toda la humanidad. Cuando Cristo dijo, consumado es, la paga de la humanidad completa fue pagada. Por los pecados del tiempo pasado, de presente y futuro, completos. Para que el ser humano únicamente la fe en Cristo sea justificado delante de Dios. Si no fuera así, no hay otra manera. Cristo murió en la cruz. Al tercer día, cuando se resucitó, vino María Magdalena y unas cuantas María más. Las judías les gusta el nombre María. María. María Ramona, María de Jesús, María Magdalena. ¿Y cuál María más? María. Dice. María Magdalena. Y se asustó. Señor, soy yo. Señor, cuando le quería tocar, Jesús a ella le permitió. No le permitió. No me toques. Todavía no he subido a mi Padre. Que el nombre, todavía mi Padre no fue glorificado. Debo subir a mi Padre. Después de 7 días, Cristo volvió a aparecer a los discípulos. Comía con ellos, bebía con ellos, incluso a sus discípulos decía que le tocara. En ese lapso de 7 días, ¿qué pasó? Porque en la madrugada cuando Él se resucitó, prohibió, no le tocaras. Dijo que todavía no ha subido al cielo. Entonces, la parte oculta. ¿Qué pasó cuando Jesús se resucitó? ¿A dónde se fue? La misma Biblia nos descubre. ¿Qué dice? Jesucristo, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Luego en el versículo 12 que dice, entró, ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿de dónde? ¿Del tabernáculo de la tierra? ¿El templo de la tierra? No. Subió al cielo con su propia sangre. En la tierra ha sido la ofrenda, el cordero que quitaba el pecado del mundo. Cuando él subió al cielo, retomó el papel de sumo sacerdote con su propia sangre. Entrando al lugar santísimo, donde está el trono de Dios, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué no me dice amén? Ha obtenido eterna redención. Una pregunta. Ante la eternidad, el mundo humano, ¿qué sentido tiene? Mi mundo es desde cuando yo nací hasta que me muera. Es mi mundo. El pecado de mi mundo, el pecado del mundo del pastor Pablo Chin, serían, si tendría largos años de vida, 80 o 70. El pecado del mundo ante la redención eterna, ¿qué sentido tiene? Ante la eternidad, 70, 80 años de mi vida, ¿qué sentido, qué peso puede llevar? Eterna redención ha obtenido. Entró al lugar santísimo, delante de Dios, presentó con su Padre. Padre, he cumplido. ¿Qué dice? La misión cumplida, padres. El plan cumplidos. Ya terminados. Y Dios le mandó, hiciste bien. Siéntate a mi diestra. ¿Qué significa un obrero ordenar que se sentara? Terminó su tarea y trabajo. Siéntate a mi diestra. Muchas personas creen en sus propios pensamientos. Ya volviendo al tema, el pecado y la transgresión es diferente. Por eso aquí Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade y nunca más. Cuando Cristo se presentó delante de Dios con su propia sangre, después de haber obtenido eterna redención, Dios juró, hizo una promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Todos los que confían en Cristo, todos los que realmente creen, le aceptan. Nunca Dios se acuerda de sus pecados y transgresiones. Está limpio por la sangre del Cristo. Por eso nosotros le alabamos. Amén. Ya. Entonces, ya son 12:30. Esta noche para poder continuar con el siguiente tema, entonces el resto que todavía ha restado, rápido voy a explicar bíblicamente qué es el pecado. ¿Qué es el pecado de Adán? La Biblia, ¿qué habla sobre el pecado? Vamos a buscar el libro de Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, a ver, que el hermano, ¿usted cómo se llama? Sí, de Pueblo Celeste. ¿Cómo?
Más fuerte, por favor. Guido Guerrero. Si yo a hermano Guido Guerrero, si ahora exigiría, hermano Guido, confiesa su pecado, ¿usted qué me diría? Sí, no tengo pecado, dice. Entonces, sin contar con la obra de Cristo, si yo le diría, confiesa su pecado, ¿qué diría? Trataría de acordarse de los delitos y las transgresiones que en su vida había cometido. Lo confieso todo porque son montones, creo que me faltaría el tiempo. ¿Qué es el pecado? Jeremías capítulo 12, el versículo 19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová castigaba a los israelitas. Por tu pecado yo te castigo. Los israelitas pensaban, nuestro pecado es idolatría, adulterio y fornicación y hurtar cosas ajenas. Dios continuaba con su mano dura apretando, confiesa tu pecado, confiesa tu pecado. Estaba insensible, ya confesé todo lo que pude. Yo robé, me adulteré, yo me forniqué, luego yo hurté cosas ajenas. Confiesa tu pecado. Dios maneja un concepto muy diferente que el concepto que los seres humanos generalmente tienen. Finalmente, viendo su necedad, Él les aclara, ¿sabes qué es el pecado? ¿Sabes por qué tú sufres? ¿Piensas que por haber adulterado, por haber fornicado, por haber robado, te equivocas? Dice. ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué mi mano te aprietas? Aquí que dice, sabe pues, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Tú me dejaste. Tú me dejaste. Por haberme dejado, como una de consecuencia, adulteraste, te fornicaste, que robaste lo ajeno, te caíste en alguna adicción. Son consecuencias. O sea, la transgresión y el delito son consecuencias. Son consecuencias del pecado. El pecado, tú me has dejado. Muchas personas no saben por qué yo sufro, por qué estoy amargo. Dios contesta, faltar mi temor en ti, dice el Señor. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues de cuán malo y amargo. Muy a menudo nosotros decimos, estoy amargo. ¿Por qué estoy amargo? ¿Por qué tú estás amargo? ¿Porque has adulterado? ¿Has robado? No dice Dios así. ¿Sabes por qué tú estás amargo? Porque siente amarguras. Me has dejado. Mucha persona, en vez de acercarse al pecado y tratar de recibir una resolución, solo se acercan a las consecuencias. Con las transgresiones, con los delitos están peleando. Por ejemplo, el gobierno del Perú. Sí, él ahora, por ejemplo, avisaría públicamente, yo ahora declaro la guerra contra los delitos, la transgresión de la sociedad. Estoy seguro, fracasa. ¿Por qué? Los delitos, las transgresiones son consecuencias nada más. Después de haber aplicado un sedante a una persona, yo le digo, no te duerma, 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 ¿entiendes? No te duerma, no te cabecee, ¿entiendes?
¿qué le va a suceder? Sí, no voy a dormir. Abre los ojos. Ah, sí. Resiste. Sí. Ya comió el sedante. De la misma manera, inyectar la droga a una persona. No te queda drogado, ¿entiende? Tiene que estar bien consciente. Sí. Está peleando contra los delitos y transgresiones. Está equivocado de la dirección. Son consecuencias. En el libro del Génesis capítulo, ¿qué explica? Dios dijo, todos estos son vuestros. Viva. En el día que comeré de él. Es equivalente de esta palabra. En el día que tú me dejas. En el día que tú me dejas. Eliges a Satanás. Morirás. Eso no es la muerte física. Morirás para conmigo. Vas a ser un muerto. Nunca me vas a poder comprender. Morirás. Adán y Eva dejaron a Dios. Cuando dos palabras, mientras que en su cerebro estaba resonando. Morirás. No moriréis. Morirás. No moriréis. La palabra de Dios es la palabra de Satanás. La palabra de Dios son los pensamientos que Satanás produjo. ¿Cuál eligió finalmente? Estaban confundidos. Finalmente eligió a uno de dos. ¿Cuál fue? Satanás. Voluntariamente. No fue involuntario. Con su propia voluntad dejó a Dios. Eligió a Satanás. Quiso probar a Satanás. ¿Qué pasó? Dios nunca dijo a Adán y Eva después de haber comido el fruto prohibido. ¿Por qué estás desnudo? Adán decía, estoy desnudo, ese es el problema. Soy defectuoso, ese es el problema. Cuando oí tu voz tuve miedo porque estoy desnudo. Soy defectuoso, soy débil, ese es el problema. Dios, ¿quién te lo enseñó? ¿Comiste el fruto que yo te prohibí? ¿Escuchaste a Satanás? Dios no se interesó que estás desnudo o no. Solo se interesó, ¿escuchaste a Satanás? ¿A él le hiciste caso? ¿Me dejaste? Sí, Señor. Jehová ella se dio cuenta, ya terminó. Ya esto ya se acabó. Él pertenece a Satanás. Todo lo descendiente de él. No hace falta observar sus vidas. Están muertos para conmigo. Pertenecen a Satanás. Solamente vivirán para Satanás. Eso es el pecado. Como la consecuencia del pecado extendió su mano después de haber tomado una decisión. Agarró el fruto, arrancó, comió, es delito. Es la transgresión, es el primer delito. Y luego muchos delitos nacieron. Hace todo lo que nos ha prohibido. Adulterar, fornicar, hasta alguna persona, violar a otra persona. Son consecuencias. Dios nunca dice, arrepiéntete de tus transgresiones. No dice, arrepiéntete de tu pecado. Dice. Regrésate a mí. Vuélvete a mí. Deja de confiar en ti. Regresa a la obediencia a mi palabra. Únete conmigo. Entonces, las consecuencias automáticamente se reducen. Desde cuando comienza a recibir la guía de Dios. 2 versículos más vamos a buscar. El libro de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, el versículo 9. ¿Lo tienen ustedes? De pecado
por cuanto no creen en mí. Un día Jesucristo dijo, me voy, que no estén tristes, será mejor para ustedes, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él aclarará sobre el pecado, sobre la justicia, sobre el juicio. Para Dios, ¿qué es el pecado? Para Dios, ¿qué es la justicia? Para Dios, ¿qué es el juicio? Jesucristo, el mismo intérprete, es el concepto del pecado que Jesús tenía. Para Él, esto era el pecado. ¿Qué dice? De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es un delito, no creen en mí. No regresan a mí. Es el pecado. ¿Cuántos de ustedes, por dejar a Dios, siente amargo? Somos insensibles después de una consecuencia del pecado. Recién sentimos amargo. Después de haber adulterado, se siente amargo. Después de un momento de placer en la carne, en el corazón, cuando comienza a sentir amargo. Estoy amargo, dice. Está equivocado, insensible. Si fueran sensibles, ustedes fueran personas sensibles para Dios, al momento de tomar la decisión para dejar a Dios, debe sentir amargo. Si yo dejo a Dios, me voy a fracasar. Si yo dejo a Dios, aunque me parece como un camino recto, pero es diferente que la palabra de Dios. Si yo dejo a Dios, voy a sufrir. En ese momento debe sentir amargura. Pero la mayoría de personas, por estar insensible, después de una consecuencia cruel y fea, vuelve a sentir amargo. Se equivoca. Ahora Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. El versículo 23. Para Jesús, no creer en Él era pecado. Para el santo apóstol Pablo, para él que era el pecado. Vamos a ver. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un cristiano salvo, sano y bien saludable espiritualmente, en él hay esa sensibilidad. Cuando un asunto, un trabajo, no lo toma con fe, es pecado. Es pecado para Dios. Yo no tomo ese asunto con fe, me voy a fracasar. Así interpreta un cristiano salvo, bien sano. Pero un cristiano, si esta sensibilidad no trabajaría en ustedes, aunque sean cristianos salvos, ustedes no son cristianos sanos. No son cristianos sanos, enfermos. ¿Cómo? Sin contar con Dios, sin confiar en Él, según mi parecer, tomando un camino que según mi parecer recto, cree que podría tener un futuro, hermoso futuro, un brillante futuro, fracasa. Ese es el pecado. Ya entonces, nosotros ¿cómo podríamos ser liberados del pecado y de las transgresiones? Ese es el tema. Por último, Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia siempre maneja uniformemente los vocabularios. Pecados y delitos, pecados y transgresiones. Cuando ustedes, antes de convertirse en cristianos salvos, ¿en qué estado espiritual se encuentra? Están muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos para con Dios. Estamos muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo viven ellos? Los que están muertos para con Dios, en sus pecados y delitos, conforme a la moda del mundo. Cualquier corriente pecaminosa, si se viene en nombre de moda, sin filtrar, acepta, en nombre de moda. Esa es la moda. Estoy bien actualizado de la moda. Mamá, es la moda. Papá, esta es la moda. Nunca razona de quién viene esta moda. Lo siento, no quisiera discriminar, pero quisiera decir la verdad. En México hay muchísimos homosexuales. El centro se llama Zona Rosa. Hay una zona, ni puede acercarse. No tiene nada de vergüenza. Se besan entre hombres. Mis hijos, papá, mamá, mira. Cierran sus ojos, solamente fijan hacia adelante. Sí, mamá, hacia adelante. Mi hijo recibió unas cuantas veces de invitaciones de los homosexuales. Papá, hoy es un chico me invitó. No quiere pasar conmigo esta noche. Así me dijo, ay, asqueroso papá. No pienso que estoy discriminando, insultando a alguna persona. Vendrá un tiempo cuando se abunda ese pecado. Nadie lo va a considerar más como pecado. Va a decir, es la moda, es la corriente. Esa idea es una idea antigua. Eres un aburridos. Así es. Ya se están viniendo a nosotros. Todos los que están muertos para con Dios, así viven. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sin saber quién domina la corriente de este mundo, quién produce la nueva corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Solo hace los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne se ocupó en el lugar del Dios, conforme los pensamientos de la carne, conforme los deseos de la carne. Entonces el ser humano, ¿qué diferencia tiene con una bestia? Una bestia un poco inteligente nada más. Conforme al deseo de la carne, conforme a los pensamientos de la carne, conforme a la corriente de este siglo, sin saber quién lo maneja, a dónde nos manda. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios mandó a Cristo para salvarnos de aquellos pecados, de aquellas transgresiones. Entonces, para concluir, yo les digo, ahora ustedes razonen bien. Ustedes en sus vidas, en los tiempos pasados, alguna vez
por alguna consecuencia amarga. Sufrieron en gran manera. Pero ¿por qué ustedes sufrieron? ¿Por haber cometido alguna transgresión? ¿Algún delito? No, de ninguna manera. Han dejado a Dios ustedes. Siempre hay un momento más importante de la vida para tomar una decisión. Conforme a su pensamiento ha tomado la decisión. Luego fracasó. Sufrió en gran manera. Todavía está en un estado insensible. Está batallando contra las transgresiones, delitos, sin saber. El pecado es equivalente del motivo, la motivación. La transgresión es equivalente de consecuencia. El pecado es equivalente de la raíz. Los delitos son frutos. En toda la vida trataron de arrancar los frutos ustedes, pero sin arrepentirse del pecado. Por eso nunca les funcionó. Estamos muertos a causa de nuestro pecado y las transgresiones. Es el tiempo de volver a Dios. Vamos a orar al Señor para terminar. Cierren sus ojos, por favor.